Un gusto saludarle, don Pablo. De nuevo, un saludo a las personas participantes que se vienen conectando a este simposio sobre digitalización y convergencia, sobre los retos de la gobernanza en telecomunicaciones. En esta segunda exposición tenemos el tema Impacto de la digitalización en la política de competencia, el cual está a cargo del doctor Pablo Bournier. Don Pablo Bournier es especialista senior de competencia en la OCDE y responsable por el OECD Regional Center of Competition in Latin America. Es doctor en Derecho, profesor en Sciences Po de París y excomisionado de la Autoridad Brasileña de Competencia CADE. Don Pablo, es un gusto contar con su presencia esta mañana. A partir de este momento, puede comenzar con su exposición. Vale. Bueno, muchas gracias una vez más, Álvaro. Decía en el principio que es un honor, un placer muy grande de mi parte personalmente, de la OCDE, poder colaborar con ustedes, de SUTEL, de la Escuela Judicial. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos, buenos días a ustedes. Es mañana para ustedes, pero ya camina para el fin de la tarde para yo. Les hablo de Francia, París. De mi parte, Álvaro, colegas, quería hacer una presentación justamente del tema que me han solicitado, del impacto de la digitalización en la política de competencia. Mi colega Derian ha muy bien hablado he dado un panorama muy completo de los puntos. Yo voy a intentar hacer algo complementar a ella, sobre todo de la perspectiva de la OCDE. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, haciendo y trabajando con otros países. Entonces, hay puntos de contacto entre la presentación que yo planeo para ustedes y la presentación anterior, pero voy a intentar siempre hacer de manera complementar, tener en vista a las informaciones que son ya compartidas con ustedes. Divido en 4 puntos la presentación. Enseguida voy a compartir o intentar compartir mis pantallas. He visto también que en los mensajes de chat han preguntado si los ponentes podrían tener acceso a la presentación. De mi parte no hay problema alguno, entonces enseguida lo comparto con ustedes, Álvaro. Por favor, que se sienta muy libre también de circular y compartir con los colegas, por lo menos de la parte de la presentación que yo voy a presentarles. Voy a compartir en 4 puntos mi presentación. Un primer punto dedicado un poco sobre la OCDE, para que, no sé si todos, o por lo menos la mayoría quizá, pero que que yo pueda un poco compartir lo que hace la OCDE y cómo participa de este tema de digitalización y convergencia, porque hay muchas cosas que la OCDE hace en este punto de manera general, pero también de manera específica en política de competencia. Y después hablar específicamente de los mercados digitales. Primero algunas especificidades, después algunos retos y después la parte un poco de regulación que Derian ha tocado, pero una vez más lo intentaré hacer de manera complementaria o más complementaria posible para que no sea repetitivo para ustedes. Y Álvaro, si me permite, no sé exactamente el protocolo, pero si me permite, quería que ustedes, participantes, se sientan muy libres para interrumpirme, para hacer comentarios, preguntas. Yo tendré un poco de dificultad de leer en el chat, yo creo, porque una vez que yo subo la presentación, no estoy seguro que voy a conseguir leer el chat, pero si ustedes tienen preguntas, comentarios de mi parte, por favor, siéntanse muy libres de interrumpirme. Como pueden ver, el español no es mi lengua materna, entonces quizá consiga ser lo más claro posible,
pero es una razón adicional para que por favor me interrumpan si algo no esté dicho de algo de manera clara, suficientemente clara para ustedes. Bueno, entonces sigo con mi presentación. Mi presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español o algo muy cerca, espero, de español, con las disculpas de las limitaciones de lengua que eventualmente lo haga, mezclando con otros idiomas, sobre todo latinos. Pero los 4 puntos que mencioné hace un momento, es justamente los 4 puntos que ustedes pueden ver en esta página. Empezar por breves palabras sobre la OCDE, enseguida algunas palabras sobre especificidades, particularidades de mercados digitales, por qué son diferentes de los otros. Enseguida los retos específicos de la perspectiva de las autoridades de competencia, que nosotros llamamos enforcement, es decir, la aplicación de las reglas, de las leyes de competencia. Y por fin, por 4 punto, algunas, no solo discusiones, pero algunas actualizaciones relacionadas a la parte regulatoria, que intenta de cierta manera cubrir algunos de los retos de las especificidades y de los retos que vamos a ver. Pero es una realidad. Yo tenía mismo una pregunta para Derian en la otra sesión, que es una curiosidad, pero al final podemos, contento de practicar con ustedes, si alguien lo sabe, cómo están las cosas en Costa Rica, es decir, si hay propuestas legislativas en Costa Rica a este respecto o no, pero contento de hablar y discutir con ustedes después. Bueno, empezamos entonces por el principio, es decir, una breves palabras de introducción a la OCDE. Tal vez no lo sepa, la OCDE es una organización internacional que ya tiene un poco más de 60 años. Fue creada en el posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, como una manera, como parte del Marshall Plan, del plano Marshall de reconstrucción de la Europa. Y bueno, después de los primeros años, las primeras décadas, la organización se impulsionó de manera más amplia. Entonces hoy no es solo limitado a países europeos, pero tiene una variedad muy grande de países de todas las partes del mundo. Actualmente son 38 países que son miembros de la OCDE, que representan alrededor del 60% del PIB en el mundo, y que tiene como el principal misión apoyar mejores políticas públicas. Entonces, el lema de la OCDE es Better Policies for Better Lives, mejores políticas para una vida mejor, si intentamos traducir para el español. En Latinoamérica son 4 países que son miembros de la OCDE. México fue el primero en la década de 90, después Chile, después Colombia y después justamente Costa Rica. Y hay 3 otros que están en la fila. Entonces, en el proceso de adhesión a la OCDE, que es Argentina, Brasil y Perú. Entonces, hoy hay 4 países de Latinoamérica que son miembros de la OCDE, y ojalá, quizá, pero al menos hay 3 que caminan para también adherir a esta organización, que totaliza hoy 38 países. No estoy contando en los 38 los países que están en proceso de adhesión. Son 8 en el total, 3 de Latinoamérica, 3 de Europa y 2 de Asia. ¿O qué significa específicamente cuando decimos Better Policies for Better Lives? ¿Qué eso significa en la práctica de la perspectiva del trabajo que hace la OCDE? Yo creo que hay 2 puntos o 2 elementos más relevantes o importantes de esta misión de mejores políticas para una vida mejor, que es identificar mejores prácticas alrededor del mundo, prácticas de políticas públicas, y
con eso establecer estándares internacionales. Entonces, por veces, quizá algunos de ustedes ya escucharon un poco la expresión OECD Standard, estándar de la OCDE. El estándar de la OCDE nada más es, en cierto sentido, que este ejercicio de mirar las prácticas comunes alrededor del mundo, y cuando hay una serie de prácticas que se repiten o que son identificadas por esos miembros, por los 38 miembros, como buenas prácticas, esto eventualmente se promueve o se determina, se define como estándar internacional, como un estándar de la OCDE. Pero el estándar de la OCDE es una consecuencia, es un reflejo de este ejercicio de identificar better policies, or best policies, prácticas comunes, buenas prácticas en materia de política pública, evidentemente. Claro que para hacer eso, identificar las buenas prácticas, definir estándares comunes, estándares internacionales, hay mucho trabajo, que hay una dimensión un poco académica en este sentido. Por eso que algunas personas se refieren a la OCDE como un think tank o a do tank en el sentido que también hace, no solo piensa, pero también hace, trabaja con datos, trabaja con benchmarking, international benchmarking, comparando países, y así se crea informaciones, se crea estadísticas que al final del día sirven para iluminar políticas públicas basadas en evidencia. Entonces no es solamente algo pensado, una opinión vaga, pero no una opinión con más soporte de evidencias. En materia de política de competencia, cuando hablamos de eso, pero en materia específica de políticas de competencia, las discusiones son hechas en el ámbito de un órgano que nosotros llamamos Comité de Competencia, Competition Committee. Hay alrededor de 30 comités en la OCDE, cada comité destinado a una política pública específica. Entonces hay un comité de consumidor, hay un comité de corporate governance, es decir, gobernanza corporativa, hay un comité de otros asuntos y hay un comité de competencia. Y por lo tanto, en el ámbito de este comité de competencia, los 38 países, con algunos invitados que se suman a estos 38 países, conversan y discuten, en general presencialmente 2 veces por año en París, en el sede de la OCDE, pero en la práctica durante todo el año de diferentes maneras, para justamente intercambiar, compartir experiencias y precisamente poder identificar buenas prácticas que eventualmente pueden ser consideradas prácticas comunes, quizá un día estándar internacional, un estándar de la OCDE. Yo trabajo, por lo tanto, en el staff de la OCDE, que internamente nosotros llamamos de división de competencia, que apoya, por tanto, estas investigaciones, estos informes, estas discusiones, y de cierta manera también impulsiona o promueve reformas en diversos países para que ellos puedan se aproximar a los estándares de la OCDE, es decir, los estándares internacionales definidos por sus miembros. Esta es una lista de instrumentos normativos de la OCDE, que nosotros llamamos recomendaciones con una grande R, recommendations, que por lo tanto son temas que ya están en un nivel sedimentado, que se transformaron en OECD Standards. Son instrumentos normativos llamados de OECD Recommendations, pero que disponibles en el website de la OCDE. Pero aquí ustedes pueden ver los temas en que las discusiones ya están suficientemente amadurecidas
para llegar justamente al nivel de un estándar, OECD estándar. Entonces, cuando hablamos de transparencia, y muchas de ellas, esto es solo en materia de competencia, de política de competencia. Y nosotros vemos dos cosas para mantener el diálogo con el tema central del simposio, que es digitalización, mercados digitales. Todavía no hay una recomendación sobre mercados digitales, quizá un día, pero hay muchas de esas recomendaciones que se aplican a los mercados digitales. Entonces, la primera, cuando hablamos de procedural fairness, transparencia, justicia, equidad de procedimientos, sí, esto también se aplica a todos los mercados, incluso los mercados digitales, como los cuidados que las autoridades de competencia tienen que tener para asegurar un derecho de defensa, el contradictorio, etc. El punto, recomendación 4, por ejemplo, que habla de cárteles, hardcore cartels. Es una recomendación también que hay, por lo tanto, un consenso entre los países para que esto sea considerado un OECD estándar. No es específicamente de mercados digitales, pero como veremos en esta presentación, es seguro que ustedes verán también durante el simposio, los mercados digitales también pueden tener cárteles. Hay tal vez retos específicos, algunos de ellos mencionados por Terian, pero el punto aquí es que la recomendación 4 también se aplica a los mercados digitales. Y así por delante, Merger Review de la recomendación número 8, también se aplica a mercados digitales. Yo creo que este es el mensaje principal de esta pantalla. Pasamos entonces a las especificidades de los mercados digitales. Una vez más, yo voy a intentar evitar de ser repetitivo en relación a la presentación anterior y detallar un poco de las perspectivas de la OCDE, lo que estamos haciendo y cómo vemos las cosas. He mencionado en el principio que la OCDE promueve discusiones para compartir experiencias con un propósito de mejorar políticas públicas. A través de compartir las experiencias, podemos juntos, los países, identificar retos que son similares. Y muchas veces, efectivamente, lo veo en el cotidiano acá en la OCDE. Muchas veces el mismo caso que está siendo analizado por una autoridad de competencia o mismo el judiciario de un país es el mismo caso que está siendo analizado en otra autoridad, en otro país por una autoridad de competencia o por el judiciario. Cuando no es el mismo caso, muchas veces la discusión es muy similar. Entonces, cuando hablamos de teoría de daño, que es el fundamento de la ilicitud, de cierta manera, hay un diálogo muy estrecho y beneficios muy claros de intercambiar experiencias sobre esos puntos, porque a veces, mismo si el caso no es idéntico, a veces la discusión es la misma o por lo menos muy parecida. Y en esta lista, en esta pantalla, está justamente la suma, la lista de todas las discusiones que han tenido en Digital Economy, en economía digital, en la última década. Entonces, de 2015 hasta ahora, 2022, 2023, 2024, hay alrededor de 30 roundtables, 30 rondas de discusiones de la OCDE sobre economía digital. Esto porque el tema de digitalización, el tema de la economía digital, es una prioridad para la OCDE, no solo de manera de hablar, una prioridad, pero es una prioridad formalmente, es decir, que es elegida por los miembros de la OCDE como un punto, un tema prioritario y transversal, es decir, que las diferentes políticas públicas, competencia, consumidor, mercados de capitales, gobernanza corporativa y otros,
van a analizar la economía digital sobre sus diferentes puntos de vista, sobre las diferentes políticas públicas, inclusive competencia, que es justamente el tema que tratamos hoy. Y aquí está una serie de ejemplos de roundtables que han discutido puntos específicos de competencia y digitalización. Y yo creo que habla mucho de convergencia, que es también una palabra clave del simposio. Vemos aquí, por ejemplo, en 2018, el último punto de 2018, taxi, ride sourcing and ride sharing services. Mi colega Derian ha mencionado en su ponencia, en su presentación, un caso de Uber, o por lo menos del mercado. Esta fue una discusión en que todos los países de la OCDE han compartido experiencia hace un poco más de 5 años sobre ride sharing service. No era restricto, no era limitado a Uber, pero claro que Uber también ha hecho una parte importante de esta discusión. El tema de algoritmos, y hablaremos un poco más adelante, ya fue tratado en algunas ocasiones, pero vemos acá en 2017 el tema de algoritmos y collusions. Vemos también temas relacionados a competition economics, de ecosystems, es decir, los ecosistemas digitales, Quiller acquisitions. Cada uno de estos puntos se convierte en un informe público que ustedes podrán acceder gratuitamente por el sitio web de la OCDE. Entonces la OCDE intenta con eso promover discusiones, pero también compartir conocimientos. Y es interesante, una digresión es que la OCDE es una organización de 38 países, como hemos visto, pero en realidad, yo lo sé por experiencia, hay muchos otros países que se benefician de estas discusiones, porque los trabajos son accesibles. Entonces, eso es un punto interesante, yo creo que para compartir con ustedes. Esto sirve para países que no son miembros de la OCDE. En Latinoamérica es la mayoría de los países. Y yo trabajo mucho con los países latinoamericanos de manera general, que por lo tanto pueden se beneficiar de esas discusiones, pero también académicos, ¿no? Estudiantes, profesores, académicos, investigadores, que también tienen acceso a estas discusiones y que crea, por tanto, un círculo virtuoso de discusiones y producción de más contenido, de más conocimiento, más información sobre estos puntos. Estos son dos ejemplos de dos puntos que estaba mencionado en la pantalla anterior. Entonces, son estos los documentos, los informes que ustedes pueden accesar, identificar en el sitio web de la OCDE. Esto es el cover page, entonces es la página inicial. Pero aquí hay dos ejemplos. Un ejemplo de Killer Acquisition, que es un tema que bueno, muy instigante, muy desafiador, que hace algunos años fue objeto de una discusión específica. Yo creo que el caso que provocó un poco esa discusión, seguramente no fue el único, pero fue la adquisición de WhatsApp por Facebook. Entonces Facebook, que ya era grande, era un pescado grande, en aquel momento, ya hace casi 10 años, adquirió WhatsApp, que en aquel momento era una empresa más pequeña, pero la cuestión se ponía, y hay otros casos también que ejemplifican esta discusión. Como que una startup, una empresa pequeña que empieza de nacer, fue adquirida por un player grande. ¿Este es bueno? ¿Es malo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las respuestas seguramente no son fáciles, pero hay algunos momentos, discusiones, y yo creo que esta es una de ellas, que lo más importante son las preguntas. Entonces,
Muchas veces es muy interesante que nosotros vemos las conversaciones entre los países, a veces solo de estar de acuerdo en las preguntas ya es algo muy positivo, porque a veces cuando el tema es muy controversial, muy delicado, muy polémico, bueno, para encontrar respuestas consensuales será seguramente difícil, tenemos que tener paciencia, intentar tenerlas a lo largo de un tiempo, pero si podemos concordar, estar de acuerdo en las preguntas, ya es un buen principio, ya es una buena manera de empezar. Un otro informe que particularmente muy interesante es la discusión de Abuse of Dominance in Digital Markets. Es amplio en el campo de competencia, entonces después este punto de abuso de dominio en mercados digitales ha recibido varios, digamos, subinformes o informes en subtemas que exploraban perspectivas o dimensiones específicas de este tema. Por ejemplo, uno solo sobre remedios, solo sobre mecanismos para remediar un problema, un informe específico sobre teorías de daños, un informe específico sobre poder de mercado, pero este de Abuse of Dominance in Digital Markets es un poco más general y por tanto menciona todos estos puntos que después fueron aprofundados. Entonces los menciono como dos ejemplos justamente de los puntos listados anteriormente. Por favor, no olviden de mi comentario o invitación. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, que por favor se sientan muy libres de interrumpirme para hablar, será un gusto. Bueno, pero seguimos adelante. Aquí Derian ha mencionado también algunas de esas características, entonces no voy a tomar mucho tiempo, pero aquí hay una lista de características que son muy específicas de mercados digitales y que afectan la política de competencia de manera particular. Entonces, el tema de esa ponencia es justamente el impacto de la economía digital en la política de competencia, y yo creo que todos estos puntos son cruciales que están afectando en el gerundio, es decir, que es un proceso, están afectando la política de competencia de diferentes maneras. Menciono aquí el desafío para las autoridades de competencia de zero price markets. Los mercados de precio cero es algo que antes de la economía digital no era una realidad común para las autoridades de competencia. Ahora sí, ahora vemos varios mercados digitales que tenemos la impresión, por lo menos, que los servicios son gratuitos para los usuarios. Bueno, hoy ya, porque ya discutimos este tema ya hace algunos años, sabemos que no son probablemente gratuitos, porque muchas veces los usuarios están pagando con sus datos, pero son gratuitos en el sentido, digamos, tradicional, que no están pagando una anuidad, una mensalidad, una taja para utilizar aquel servicio, pero sí pagan de otras maneras, a través de publicidad o justamente de sus datos personales. Derian también ha mencionado un punto que yo creo que es especialmente un desafío específico de mercados digitales que se acentuó con los mercados digitales, que es el switching costs. Entonces, una plataforma, un ecosistema, cuando ya tenga, yo creo que eso está muy relacionado a telecomunicaciones, entonces yo sé que hay tal vez colegas de la superintendencia de SUTEL que nos acompañan, que tiene también a ver con network effects. Entonces Derian lo mencionó, este sistema de redes, efectos de redes, ¿no? Una vez que hay una plataforma que tiene un volumen de usuarios muy grandes, es difícil el switching costs, sea porque el usuario ya está utilizando una serie de mercados complementares en el mismo ecosistema, o sea porque hay un volumen de usuarios tan grandes que el costo para un usuario individualmente o mismo para un competidor de intentar
un nuevo entrante, que llamamos un nuevo entrante, es decir, un nuevo competidor, ofrecer un servicio en aquel mercado específico se torna muy difícil, o que llamamos en competencia de barrera a la entrada. Entonces, hay esos dos puntos. Hay un punto de dificultad del consumidor de cambiar de plataforma, switching cost for consumers, de cambiar de ecosistema, de cambiar de plataforma, pero eso se relaciona también a barreras a la entrada. Entonces, no hay, a veces, o por lo menos hay riesgo que no hay incentivos suficientes para que otras empresas, otros players puedan ofrecer nuevos servicios y eventualmente mejores desde un punto de vista de calidad. Entonces, mismo si ellos son gratuitos, hay una competencia por calidad. Eso es muy interesante y es algo que las autoridades de competencia están aprendiendo a lidiar con más frecuencia. No es propiamente nuevo, pero con la economía digital esto se acentuó de manera muy, muy importante porque se tornó más común. Pero el servicio es gratuito. Sí, el servicio es gratuito, pero no sabemos si mañana una otra empresa podría ofrecer un servicio de mejor calidad. Entonces, no voy a comentar todos esos puntos porque si no todos, la mayoría ya fue comentada, pero para resumir, aquí yo creo que el punto de vista de la OCDE, de las discusiones que hemos llegado en los últimos años, es que el primer punto, una empresa grande, que hay muchos de mercados digitales que son big players. De la parte que hemos acompañado las discusiones de la OCDE es que grande por sí mismo no es un problema. Eso se aplica a los mercados digitales y a los mercados no digitales. En general no es un problema por sí mismo. Sobre todo cuando se llega de manera procompetitiva por sus méritos. Pero efectivamente hay riesgos claros en mercados digitales que son importantes de ser acompañados desde el punto de vista de las discusiones de política pública, pero también desde el punto de vista de las autoridades de competencia, que tocan las concentraciones, mergers, el ejemplo de Killer Acquisitions, pero que tocan también las conductas, las prácticas anticompetitivas, justamente de empresas dominantes, que en general son grandes, y barreras de entradas que lo mencionaba hace un rato. Hay también riesgos que no son relacionados a la competencia, pero que acá yo creo que nosotros podemos dejar para, digamos, un otro simposio, pero hay también riesgos que no son relacionados a la política de competencia, como riesgos sistémicos y otros tipos de riesgos de comportamiento. Entonces, ahora adentro tal vez más específicamente sobre los retos de la aplicación de las reglas de competencia en mercados digitales. Aquí hay tal vez un resumen de esos retos que pueden tocar diferentes partes de una política de competencia, de los trabajos de las autoridades de competencia de manera general. Colusión es un ejemplo claro, que es un tema clave para todas las autoridades de competencia. Cuando los competidores fijan precios o dividen mercados, esto puede pasar de manera particular en los mercados digitales, tal vez de manera aún más desafiadores. Y aquí hay dos ejemplos: algoritmos y hub and spoke agreements. Hub and spoke, es decir, cuando hay una relación vertical en otra empresa y otras empresas en otra parte de la cadena, y que una empresa puede, a través del hub and spoke, servir como organizador de un cartel en la cadena, en la parte de la cadena siguiente. Vertical restraints and abuse of dominance. Los países de Latinoamérica en general lo tratan esos dos puntos sobre una misma categoría, muchas veces llamada de conducta unilateral o mismo abuso de dominio. Y aquí también hay retos específicos y particulares en mercados digitales. Hemos visto ya casos alrededor del mundo que se relacionan con
comparación de precios y cómo tener reglas que no sean anticompetitivas. Un caso público de Booking.com, un caso que fue objeto de análisis en algunos países europeos. Curiosamente, este caso no fue de competencia de Bruselas, es decir, no fue de competencia supranacional de la Comisión Europea, pero fue competencia de algunos países europeos a nivel nacional, pero han llegado a soluciones relativamente convergentes. En la mayoría de ellos han hecho un acuerdo, un settlement con la empresa para corregir un poco la preocupación de competencia que existía. En materia de abuso de dominio, un punto más estricto, hay preocupaciones que tocan los dos subpuntos de abuso de dominio, es decir, abuso exclusionario, que es lo más común que vemos en los casos de la otra competencia, cuando una empresa dominante tiene una práctica comercial que tiende a la exclusión de sus competidores, por eso llamamos de exclusionario, por ejemplo, con el uso de data o con mecanismos propios que vemos en mercados digitales que pueden apuntar para prácticas exclusionarias. Hemos visto, por ejemplo, posiblemente una teoría de daño que puede ser considerada una nueva teoría de daño, una teoría de daño adaptada, que es leveraging. Leveraging, cuando se aprovecha de una dominancia en un mercado específico para beneficiar a un mercado accesorio. Caso concreto, Google Shopping. Google Shopping en la Comisión Europea lo sancionó en que había claramente una posición de dominio en un mercado de buscadores. Entonces Google era dominante o es dominante y era dominante en el momento de la investigación en el mercado de buscadores de Internet, pero no era dominante en otro mercado, que era el mercado justamente de Google Shopping, que es un comparador de precios, un servicio adicional que Google ofrecía. Entonces la Comisión Europea sancionó porque comprendió que Google, que la empresa, estaba así aprovechando de una posición de dominio en un mercado principal en beneficio de mercados secundarios, accesorios, en que había sí competencia, entonces había otros competidores, pero que estarían siendo perjudicados por estas prácticas de leveraging and preferencing, de preferencia, dando preferencia del mercado accesorio en el mercado principal. Y curiosamente también, interesante que el caso Google Shopping también fue analizado en otros países. Entonces este es un ejemplo también concreto del mismo caso que fue analizado en diferentes jurisdicciones, en diferentes países. En primer momento por la autoridad de competencia, pero muy frecuentemente, en caso de sanción, por supuesto, por el judiciario. Entonces veo que hay colegas acá de la escuela judicial. Entonces, para que ustedes sepan que eventualmente, si ustedes mañana tienen un caso de mercados digitales que fue judicializado, que fue objeto de cuestionamiento en el judiciario, que ustedes sepan que quizá tal vez hay otros países que también lo han pasado por retos similares. Por supuesto que los países tienen toda su autonomía, su soberanía de llegar a resultados distintos. Pero en general es siempre una buena práctica, no solo buena práctica, muchas veces muy interesante, beneficioso para el análisis de compartir experiencias. Entonces, para que ustedes sepan que eventualmente hay casos también que fueron analizados en otros países. Decía de las prácticas exclusionarias, pero también hay prácticas que llamamos de exploitatives. Estos son menos comunes en las autoridades de competencia, pero que se relacionan, por ejemplo, con elementos de privacidad. Y, por ejemplo, un caso o una práctica en que puede empeorar la situación de los consumidores en materia de privacidad. Entonces, aquí no es una práctica exclusionaria de un competidor, pero una práctica que llamamos exploitative, de abuso exploratorio, no sé. Pero no es exclusionario.
Por fin, pero no menos importante, la cuestión de las concentraciones, que alrededor del mundo ya hubo cambios interesantes legislativos o mismo de teorías de daños que se adaptan para poder capturar, para poder analizar de manera más precisa casos de concentraciones en mercados digitales. Un ejemplo es notificaciones, es decir, las reglas de merge notification, las reglas para notificar concentraciones. La mayoría de los países adoptan una regla basada en volumen de negocios, es decir, bueno, si las empresas el año anterior a la transacción han tenido un volumen de negocio acima de determinado nivel, es decir, son empresas con volumen de negocios significativos, se notifica para que las autoridades de competencia puedan analizar estas concentraciones. Algunos países, y el punto que se colocó es que hubo casos, por ejemplo también, yo creo que fue el caso de WhatsApp, Facebook WhatsApp, pero hubo otros de Google Maps, que no fue notificado en algunos países porque una de las dos empresas, por ejemplo WhatsApp, que es una empresa de Israel en la época, no tenía volumen de negocios en este país. Entonces no fue notificado porque una de las dos empresas no tenía volumen de negocios en un país específico o algunos países específicos, y por lo tanto no rellenaba, no preenchía el criterio de notificación. Pero eso no significaba que la transacción no tenía potencialmente un problema de competencia. Entonces, para ser más concreto, hay países como Alemania y Austria que han adoptado un nuevo criterio de notificación de concentraciones, o un criterio adicional, no es sustituyendo el criterio anterior, que es un criterio de transaction values, es decir, el valor, el monto de transacción. Entonces, si el monto de transacción es superior a tanto, notifica. Eso no tiene nada que ver con volumen de negocios, ¿no? Entonces es una manera también de capturar, de poder analizar adquisiciones de startups. No necesariamente killer acquisitions, porque killer acquisitions ya tiene una connotación negativa, pero adquisiciones de startups. Muchas veces startups tienen un volumen de negocios pequeño, porque es una empresa que potencialmente será disruptiva, será innovadora, o ya es disruptiva, ya es innovadora, pero quizá en los primeros años aún no tiene un volumen de negocios significativo. Entonces aquí un ejemplo concreto de cómo países alrededor del mundo, no solo autoridad de competencia, porque el criterio de notificación tiene que muchas veces ser aprobado por las instancias legislativas, entonces tiene que pasar por un proceso democrático, por tanto es una decisión del país en el sentido amplio. Aquí me permito, no sé por qué no pasa, vale. Aquí me permito tal vez una ilustración de algoritmo de colusión, porque yo creo que hay varios elementos que podemos discutir de riesgos relacionados a competencia en mercados digitales, pero uno que destaco dice respecto a algoritmos y colusión. Esto fue una discusión específica de la OCDE justamente en 2017, 2018, y después hemos tenido un poco follow-ups, hemos tenido un poco, revisitamos esas discusiones en algunos momentos. Pero es muy interesante porque los algoritmos, y cuando miramos esta pantalla, podemos ver cómo impactan las diferentes categorías de stakeholders, ¿no? El business, las empresas, los consumidores y los estados, los gobiernos. Desde el punto de vista de las empresas, el algoritmo permite una mayor predictibilidad en los análisis. Y en este sentido, desde el punto de vista de las empresas, permite una optimización de los procesos. Porque, en principio, no es un ilícito cuando en los mercados en que los precios de los servicios son públicos, por ejemplo, estaciones de servicios de gasolina, para comprar una pizza muchas veces o comida de manera general. No se prohíbe que las personas miren los precios de los competidores y definan sus precios
con base en esta información. Lo que la economía digital potencializa es que los precios son accesibles por Internet y a través de algoritmos se puede hacer con una velocidad impresionante. Entonces tiene acceso a información y se trabaja la información con mucha velocidad. Entonces hemos visto casos alrededor del mundo de autoridades de competencia que por lo menos han abierto investigaciones de compañías aéreas, porque las compañías aéreas, cuando hoy es muy común que las personas compren los billetes por internet y hay comparadores de precios en varios mercados, inclusive en el sector aéreo, que permite comparar muy rápidamente los precios. Es un mercado de cierta forma considerado homogéneo, es decir, que pocas personas tienden a escoger la compañía A o la compañía B por la calidad de servicios. En general, el precio es el driver principal en los servicios aéreos. Hay países que han abierto investigaciones porque justamente hay una coincidencia de precios, sino idénticos, muy similares en vuelos que serán de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses. Y quizá la especulación es que los algoritmos están haciendo este resultado. Entonces, ¿cómo? Y vemos aquí, pasando para el stakeholder de consumo, es un beneficio muy grande, una vez más en este ejemplo del sector aéreo, que el consumidor tiene acceso a la información. Antes no era verdad. Antes de la digitalización de la economía, los consumidores tenían que buscar muchas veces una agencia de viajes para poder saber el precio de un vuelo, o llamadas por teléfono, etc. Pero se optimiza también la parte de los consumidores de decision making, es decir, el proceso de decisión de escojas. De cierta manera, desde el punto de vista económico, esto aumenta el poder de compra, buyer power. La gente se siente más confiantes también para hacer la decisión de compra, porque tiene más seguridad que están haciendo una buena compra y que por lo tanto lo hacen. De la parte de los estados, ya hablaba un poco de los retos. El desafío es detectar la ilicitud. Y esto es un ejemplo muy vivo de reto de la economía digital. ¿Cómo hacer con los algoritmos? Porque en los mercados tradicionales, como decía, no es una licitud mirar los precios de competidores cuando estos son accesibles y definir tu estrategia comercial de precio con base en esta información. Y los algoritmos potencializan mucho en esto en la internet, al punto que, como decía, en algunos mercados los precios son idénticos o muy similares y aparentemente hay algoritmos que permanentemente actualizan esta información y por lo tanto los precios continúan siendo idénticos, muy similares. Mismo cuando un competidor aumenta o baja, el algoritmo hace que los otros competidores también lo aumenten y lo bajen, a veces llamado de tacit collusion, colusiones tácitas o colusiones indirectas. ¿Cómo enfrentar este reto? Yo creo que es una pregunta importante que muchos países están aún encontrando soluciones. Después, claro, cómo determinar la sanción en esos puntos. Estos algoritmos seguro que es un tema de más alta relevancia desde el punto de vista de la evolución de las políticas públicas, y un ejemplo concreto para quedarme en el tema que me han solicitado de impacto de la economía digital en la política de competencia. La política de competencia está evolucionando, está se adaptando a estos nuevos retos. Yo creo que este mensaje es importante para que ustedes sepan, porque bueno, se está en constante actualización. Significa que la ponencia y las discusiones de hoy tal vez no serán probablemente las mismas en 1 o 2 años. Claro que serán una continuación, pero no necesariamente la misma, la discusión, el nivel. Seguimos acá, aún hablando de los retos en enforcement, es decir, la aplicación
de la aplicación de las reglas de competencia. Hemos visto en los trabajos de la OCDE justo ahora, en los últimos años, que hay un sentimiento general de los países que la aplicación de reglas de competencia sufren por lo menos de dos grandes retos, hablando generalmente, en materia de economía digital. Uno es que son muy lentas. Lentas en relación a la velocidad de los cambios de la economía digital. Entonces, se toma algunos años para hacer la investigación, más algunos años para eventualmente sancionarla, se pasa 3, 4, 5 años y el mercado que se sancionó ya está completamente o significativamente diferente, distinto de lo que se pasó. Entonces, esto es una limitación muy, muy clara. Estamos haciendo las autoridades de competencia una intervención estatal, una enforcement, en un mercado, en un momento que el mercado ya no es más como era hace 3, 4, 5 años atrás. Y dos, es que muchas veces las intervenciones o la visión es narrow, es decir, es no suficientemente amplia, se mira un caso específico, por supuesto, porque se analiza casos concretos, pero casos de una conducta pasada que no necesariamente se permite mirar para adelante. En ese sentido que llegamos a la conclusión o utilizamos esa palabra narrow, que son una visión por lo veces estricta y no suficientemente amplia para pensar la política pública de manera más constructiva y más efectiva para la mejora de la política pública de competencia. Y es justamente por eso que la regulación surge como una solución, yo no diría sustitutiva de la aplicación de las reglas de competencia, enforcement, pero complementar, seguramente un camino complementar para la insuficiencia, decimos así, de las reglas de competencia. Hemos visto, por ejemplo, las autoridades de competencia también imponiendo medidas preventivas, que es una manera de intentar volver a compensar un poco la lentitud de sus dos en riesgo. Las medidas preventivas aumentaron en Latinoamérica el número de medidas preventivas utilizadas por las autoridades de competencia, pero las medidas preventivas también tienen sus retos específicos, porque se invita o se hace una intervención estatal en un momento aún prematuro de una investigación, que no hay informaciones completas de lo que se pasa, y que por lo tanto el riesgo de error es seguramente más importante que en el final de un proceso de investigación. No sé si está claro. Nosotros utilizamos muchas veces la expresión error de tipo 1, error de tipo 2, es decir, los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando hay un over-enforcement, una intervención estatal en un mercado que en realidad fue un equívoco, no sería necesario, y under-enforcement, cuando hay un error de no intervenir cuando se exigía, se necesitaba justamente. Caminando entonces para esta parte de también solución regulatoria, complementar a las soluciones de enforcement, de aplicación de reglas de competencia. Aquí también intentando no ser repetitiva, al contrario de ser complementar a las palabras de Derian, de la primera ponencia. En la OCDE hacemos un ejercicio comparativo de benchmarking. Entonces podemos ver algunos patterns, algunas tendencias de los países que ya empezaron a tener algún tipo de regulación ex ante en el sentido que se imponen reglas antes
investigar conductas. Entonces son reglas previas que las empresas tienen que se conformar, tienen que respetar, por eso decimos ex ante. Hay primero una diferencia comparando los países en el escopo de la aplicación de estas reglas. Algunas se aplican a los mercados digitales de manera general, mientras otras especifican mercados, listan mercados específicos. Entonces hay una diferencia de escopo de opciones regulatorias entre los países. Segundo, hay también diferencias de cómo se identifican las empresas que serán sometidas a estas regulaciones. Y aquí hay diferentes criterios y maneras, por ejemplo, criterios cuantitativos a las empresas que tienen volumen de negocio superior a tanto, un poco parecido como lo que se pasa en las notificaciones de concentraciones. Pero algunos países también adoptan criterios cualitativos que son un poco más difíciles en la práctica. Los procesos también de designar las empresas que serán sometidas a estas regulaciones también son distintos. En algunos países son las empresas, ellas mismas, que tienen que se autodeclarar o se autoavaliar. Se hacen parte, se deben ser sometidas a esas reglas. En otras es un análisis que son los países, una autoridad específica que mira si la empresa A, B o C debe ser sometida a las nuevas reglas. Hay también diferencias de institutional setup, es decir, cómo que las instituciones están se organizando. A veces es una autoridad de competencia que es encargada de este trabajo. Otras veces hay una unidad especializada en la autoridad de competencia o aún una nueva autoridad que será encargada de aplicar estas reglas. Y por fin también hay una diferencia de nivel, de profundidad de estas regulaciones. Para ser más preciso, algunos países han optado por reglas específicas. Rule-based approach. Fue el caso de Comisión Europea. Podemos hablar un rato en la próxima pantalla sobre eso. Pero hay otros países, como por ejemplo la Austria y Reino Unido, que han preferido a principle-based regulation. Entonces, no son reglas concretas, detalladas, pero es más principios. Ventajas e inconvenientes en los dos regímenes. Los principios dejan una margen más amplia de interpretación, pero también ofrece tal vez menos seguridad, menos clareza, seguridad jurídica en el corto plazo para las empresas. Yo creo que el futuro nos dirá con más detalles de los beneficios, las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas. Aún de la parte de la OCDE, un punto que para nosotros es precioso e intentamos promover en este tema es coherencia. Entonces, convergencia en la medida que es posible. Hay un claro riesgo de fragmentación de la parte regulatoria en los mercados digitales, es decir, fragmentaciones en el nivel mundial. Es decir, si cada país intenta de su propia manera a encontrar su solución, y son legítimos para hacerlo, la OCDE, los estudios de la OCDE, las soluciones de la OCDE, vemos que eso genera un inconveniente, porque si hay un costo para las empresas de se conformar, de seguir diferentes reglas en muchos países alrededor del mundo, esto aumenta el costo de la empresa. Y si aumenta el costo de la empresa, puede por lo tanto aumentar los costos de los servicios para los consumidores. Entonces no es eficiente desde el punto de vista de la teoría económica. Entonces la OCDE intenta promover a través del diálogo, en la medida del posible, una coherencia de las reglas. Si no es posible llegar a un denominador común, por eso decía en el principio sobre los estándares, quizá no tendremos,
un estándar de la OCDE en materia de competencia en mercados digitales. Pero no, la solución no es binaria, es decir, hoy hay un estándar o no hay. Hay grados en este camino para llegar en un estándar de la OCDE, como un grado de tonos de cinza, tones of gray. Entonces la OCDE intenta promover a través del diálogo y de la cooperación internacional algún tipo de consistencia, de coherencia entre los países en este tema. Siguiendo acá, aún lo que vemos concretamente en los nuevos marcos regulatorios que ya empezaron a surgir alrededor del mundo, es que uno, intentan seguramente, como fue la idea en principio, compensar lacunas, es decir, lacunas del derecho de competencia. Por lo tanto, intentan, si las decisiones son muy lentas de las otras competencias, vamos a intentar corregir o hacer de manera que las reglas previas ex ante se apliquen desde el principio de un mercado nuevo que surge, por ejemplo. Hay legislaciones incipientes ya en Australia, Alemania, Europa, Comisión Unión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos. La mayoría se intenta centrar en el concepto de gatekeepers, en el concepto de ecosistemas. En Reino Unido se tiene la idea de Strategic Market Status. La Unión Europea utiliza justamente el tema de gatekeepers. Y ya empieza a emergir algunas divergencias de approach, de abordaje, como lo he mencionado en la pantalla anterior. Algunos se centran en algunos tipos de conductas, otros tienen una lista más amplia o mismo una lista no exhaustiva. Algunos tienen un modelo como el europeo que es conductas prohibidas, entonces a list of don'ts, una lista de no se puede, y algunos tienen una lista más abierta o mismo principios que effects-based van a avaliar los efectos de las prácticas, pero no van a prohibirlas per se, no van a prohibirlas automáticamente en el principio. Por lo tanto, ya empezamos a ver diferentes abordajes, y justamente el trabajo de la OCDE es continuar de promover ese diálogo, esas discusiones, para intentar con eso, sino garantizar, por lo menos mitigar los inconvenientes de inconsistencias e incoherencias. Aquí es el modelo europeo, de lo que percibí. Ustedes tendrán tal vez una ponencia específica sobre eso, pero para adelantar porque es una legislación que ya está en vigencia, entonces es un ejemplo efectivamente muy interesante para tener en mente, porque se utiliza este concepto de gatekeepers en el artículo 1 de este acto DMA, del instrumento normativo de Europa, Digital Markets Act, y tiene también la criteria cómo designar los gatekeepers, que aquí están establecidas con el tamaño, size test, pero también si la plataforma tiene una característica de ecosistema, core platform, y si tiene durabilidad, es decir, si no es algo provisorio, y mecanismo para notificar a la Unión Europea sobre la existencia o potencial existencia de un gatekeeper. Y ahora ya, pues, una vez que ya está en vigencia, ya hemos tenido en los últimos meses la confirmación de algunas grandes empresas que fueron designadas como gatekeepers. En la práctica eso significa que estas son las empresas que están sometidas a las nuevas reglas, y solamente estas. Entonces, no son reglas que se aplican a todo el mercado, no son reglas que se aplican a todo el mercado digital, a toda la economía digital. Solo se aplica a las empresas que conceptualmente son consideradas gatekeepers. Por lo tanto, apenas un grupo de empresas se someten a las nuevas reglas de DMA,
Digital Markets Act. Para concluir, para que no me exceda en el tiempo que me fue solicitado, la OCDE sigue en este debate de diferentes maneras. Yo creo que cada vez más en el ámbito del secretariado, que es el cuerpo técnico de la OCDE, estamos trabajando en análisis con más datos, con más experiencia de los países para continuar publicando informes que puedan ser útiles para ustedes, usuarios en el judiciario, en las autoridades de competencia de manera general, mismo los investigadores, es decir, académicos, y algunas prioridades que podemos explicitar de tener roundtables específicos en mercados digitales y también continuar promoviendo convergencia y la cooperación entre los países, inclusive las autoridades de competencias, pero también los jueces y las escuelas judiciales. Esto es un documento también muy interesante que me permito difundir para ustedes, porque es un documento reciente, yo creo de 2021, hace 2-3 años, y que tiene un poco un resumen de varias discusiones que la OCDE ha tenido de política de competencia en la economía digital, es decir, cómo que la economía digital está impactando la política de competencia. Una vez más, un documento público, accesible a todos los que los quieran. Se llama OECD Handbook on Competition Policy in Digital Age. Y yo creo que para alguien que eventualmente quiera tener un poco más de informaciones, yo creo que es un buen punto de partida, porque en ese documento ustedes van a ver justamente un resumen de varios aspectos que las 30 o casi 30 roundtables que la OCDE ya discutió en el tema de competencia en economía digital, en mercados digitales. Ese documento compila, organiza muchas de esas discusiones. Aquí están los capítulos, los 8 capítulos, 8 temas o capítulos de esta publicación. Entonces, eventualmente, si ustedes están interesados en un punto específico, Merger Control in Digital Markets, el capítulo 5, ustedes van a ver de manera más pragmática y consolidada las nuevas teorías de daño que están siendo objetos de discusión. El punto de Killer Acquisitions, por ejemplo, está seguramente incluido en el capítulo 5. Se están más preocupados con remedies, es decir, los remedios de casos específicos del capítulo 6, y así por delante con otros puntos. Con eso yo termino por acá, justamente para no correr el riesgo de me pasar del tema que me fue sugerido. De mi parte, Álvaro, antes que, claro que estoy abierto a preguntas y comentarios de los colegas, pero me refiero tal vez a los colegas de la Escuela Judicial para decir que nosotros en la OCDE estamos organizando un taller en septiembre en Lima, en un par de meses, justamente dedicado, focado a jueces. Entonces, Judicial Review of Competition Cases in Courts and Judges. Entonces, es un taller específico dedicado a la revisión judicial de casos de competencia, y la audiencia es magistrados y magistradas de Latinoamérica. Es un evento presencial en Lima, pero siéntanse informados y bienvenidos. Hay un límite de cupos por país, pero para que ustedes sepan, y contento de mi parte de dar más informaciones ahora o más tarde, un otro día, para los que eventualmente estén interesados en este taller a nivel regional, entonces Latinoamérica, en que proponemos juntar jueces, magistrados, magistradas de la región interesados en materia de casos de competencia. Y con eso, Álvaro, me quedo dentro del horario que me fue sugerido, pero una vez más contento de continuar la conversación con los colegas si alguien tiene preguntas o comentarios.
Muchísimas gracias, doctor Paulo, por esta exposición que nos ha brindado y gracias también por la invitación que extiende a los jueces y jueces del Poder Judicial de la República de Costa Rica para poder participar de ese taller que nos está informando. Abrimos el periodo de consultas para en lo que es esta segunda exposición. Pueden, si existe alguna consulta, pueden levantar su mano, participar oralmente o también escribirla por el chat, la cual procederíamos a leer para que el expositor pueda contestar esa pregunta. Daremos unos segundos mientras las personas puedan decidirse a formular consultas, comentarios u observaciones. Gracias. No, nada más mientras, a ver si se animan a hacer alguna pregunta. Don Pablo había hecho una consulta al inicio de cómo estamos en Costa Rica a nivel de legislación o discusiones en materia de regulación. Este es un camino que apenas estamos empezando. Hay una identificación que se hizo el año pasado justamente de proyectos de ley en el marco de un proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo sobre Economía Digital que tienen varios países suscritos. A nivel de propiamente de regulación no se ha identificado ninguna iniciativa. A nivel en específico de política de competencia, lo que se ha indicado es que por el momento, ¿verdad? Es una ley que aplica transversalmente a los mercados y que no se ha visto como la necesidad de hacer alguna modificación específica, que las autoridades, tanto la Comisión para Promover la Competencia como la SUTEL, están al tanto, ¿verdad?, de los cambios que están surgiendo y la posible necesidad futura de requerir alguna modificación, pero que en este momento, a partir de los casos tanto de investigaciones como de análisis de concentraciones que han llevado las autoridades, no se han identificado. Amén de eso, sí hay una serie de proyectos ya vinculados con el tema que podrían tener como algún impacto positivo. Quizá destacar la ley que se está discutiendo en materia de protección de datos personales. Costa Rica tiene una ley de protección de datos personales que data de 2011. Es bastante básica y ciertamente no incorpora ningunos elementos en temas de transferencia, portabilidad de datos, para temas de transferencia entre negocios hacia gobierno, etcétera. Son elementos que el proyecto de ley, por lo menos que está en discusión, estaría abriendo, así como una serie de derechos de los consumidores en materia de apropiarse de sus datos. Hay otros proyectos que están más incipientes y empezando el camino, sobre todo en temas de inteligencia artificial y ciberseguridad, pero es como la identificación que se ha hecho en este momento de las modificaciones normativas más sustanciales a ese tema. Muchas gracias, Derian. Muchas gracias por la información. Me encanta, me alegro saberlo. Encantado de verte. Tenemos una consulta en el chat que nos realiza el licenciado Ronaldo Hernández. Indica lo siguiente: ¿cuál es la tendencia regulatoria en la OCDE? ¿Por reglas o por principios? O bien, ¿cuál es su posición actual? Gracias, Álvaro, y sobre todo gracias, Ronaldo, por la pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que no hay en este momento una tendencia regulatoria. Lo que puedo compartir sobre este punto es que el sistema europeo, la Unión Europea, el DMA, que fue el primero grande instrumento normativo, optó por un sistema de reglas y ahora está en vigencia. Entonces vamos a ver cómo va a se implementar. El sentimiento que yo tengo es que algunos otros países con un poco más de prudencia han optado por un sistema de principios, entonces menos específicos y dejando un poco más de margen de interpretación. Mi posición actual, personalmente, yo estoy curioso para ver cómo será aplicado, pero mi posición personal es un poco más de prudencia. Yo creo que el sistema de reglas, el sistema rules-based approach, tende a tener muchos retos en la aplicación práctica, porque como la economía digital está frecuentemente cambiando,
lo que intentamos definir hoy como una práctica, digamos, prohibida, rules-based approach, mañana puede ser ligeramente diferente. Entonces yo creo que este será el reto, un reto importante del rules-based approach. Principle-based approach tiene un poco más de movilidad, es decir, un poco más de flexibilidad en la interpretación, en la aplicación, pero por supuesto también tiene sus inconvenientes porque te ofrece a las empresas un poco menos de claridad, de previsibilidad jurídica, por lo menos en el corto plazo. Estoy curioso para saber cómo que los países, cómo será la implementación de esos dos tipos de mecanismos en los países, pero un aspecto que yo creo que hay una cierta consensualidad es que muchos estos países, inclusive los países claves, van a pasar por un proceso de experimentalización. Entonces, dentro de 2, 3 años, 4 años, 5 años, yo creo que vamos todos a revisitar un poco cómo está siendo la implementación de esas reglas y eventualmente después haceremos ajustes, sean los países específicamente o sejamos nosotros todos como países coordinados en diálogo para ver cómo ajustar un poco las cosas que están dando cierto, las cosas que dan menos cierto, porque la tendencia es que surgirán nuevos retos específicos durante la fase de implementación de estos dos modelos.